Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 28 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo: «Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera». Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, 15 de julio, estamos celebrando a San Buenaventura. Él es un obispo, doctor de la Iglesia, que vivió en la época del Medioevo. Es un filósofo muy grande que dejó una teoría sobre la prueba del conocimiento de Dios. Fíjense, queridos hermanos, que una de las cosas que argumentaba o dialogaba mucho la filosofía, y que siempre lo ha hecho, es tratar de encontrar cuáles son el principio de las cosas, cuál es, por ejemplo, de dónde surge absolutamente todo. Y entonces, claro, siempre han querido explicar de qué materia o de qué lugar proviene todo lo que está en el mundo, ¿verdad? Y entonces, justamente ya después de la venida de Jesucristo, muchos filósofos concuerdan que es en Dios que viene de donde surgen todas las cosas. Y entonces, de ahí el discurso filosófico cambia un poquito a querer comprobar la existencia de Dios. Y entonces, San Buenaventura lo que hace es encontrar un camino de que no se puede pensar absolutamente en nuestra cabeza nada que sea más grande que Dios. Si nosotros empezamos a ir escalonando todas las cosas, siempre vamos a llegar a un concepto que nosotros lo identificamos con Dios, y nuestra cabeza nunca va a poder pensar en algo más grande que eso. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza es limitada. Y asimismo, San Buenaventura también dejó una frase que impacta mucho, que decía que la alegría espiritual el gozo espiritual es la señal de que la gracia de Dios habita en un alma, ¿verdad? Entonces, ciertamente, queridos hermanos, cuando nosotros aprendemos a abandonarnos en el Señor, a dejarnos en el Señor, a depositar toda nuestra vida en el Señor, entonces ahí nos damos cuenta cómo el Evangelio de hoy que hemos escuchado, donde el Señor dice: vengan a mí, todos los que están cansados, todos los que están agobiados, que yo les voy a aliviar, porque mi yugo es suave, mi carga es ligera. Entonces, nosotros sabemos que a veces tenemos que lidiar con muchísimos problemas en el mundo. A veces nosotros tenemos que lidiar con dolores, con sufrimientos tan grandes que nosotros a veces pensamos que ese mismo problema, ese mismo sufrimiento, esa misma circunstancia, acontecimiento que nosotros estamos viviendo, eso nos va a quitar la vida, que no sabemos cómo nos vamos a levantar el día de mañana a raíz de todo lo que nos está provocando. Y ahí es a donde nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener ese ánimo, esa confianza de poder depositar todo nuestro sentir en el Señor, que Él siempre va a dar cualquier tipo de alivio. Fíjense que últimamente yo he estado hablando con una persona que ha estado sufriendo mucho a causa de una enfermedad. Y entonces la enfermedad es terminal, simple y sencillamente se está esperando el tiempo que Dios le quiera conceder en este mundo. Pero esta persona me decía: padre, yo sufro de mucho dolor, a mí me da tristeza ir viendo cómo me voy apagando y cómo voy a abandonar a mi familia, cómo las aspiraciones, los deseos, los sueños, los proyectos que yo tenía en mi vida, cómo eso ya no lo voy a lograr cumplir. Pero ¿sabe qué, padre? Estando postrado en esta cama, me decía esta persona, allí he logrado obtener muchísima fortaleza. Y yo sé que cuando el Señor me quiera llamar, entonces lo que tengo que hacer es cerrar los ojos y dejarme abrazar por Él. Estas son palabras inspiradoras, palabras muy bonitas, que a pesar de que uno pueda tener una proyección de futuro, un plan a futuro, sabemos que cuando nosotros nos dejamos abandonar en Dios, es el Señor quien va guiando nuestra vida, nuestra historia, y sabemos depositar en Él
todo lo que andamos cargando en el corazón. No tengamos miedo, queridos hermanos, de pedirle a Dios que siempre nos sostenga incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.